En este segundo segmento nos acompaña la profesora Jenny Páez. Ella es licenciada en Lengua Castellana y Literatura, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria. También es magíster en Proyectos Educativos mediados por TIC. Por eso la invitación que le hemos hecho para hablar de este importante tema y tan coyuntural también. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, es la líder del Centro de Escritura y Lectura CELEE, con doble E, con C, y del Grupo de Investigación SECUS, Investigación e Innovación en Comunicación, Cultura y Sociedad. Ella es miembro de nuestra red también y representante en Colombia de Conciencia TIC. Es tutora virtual del área de humanidades de la Fundación Universitaria del área Andina y asesora educativa en mediaciones TIC, estrategias pedagógicas, guías de aprendizaje y diseño instruccional. Como ven, Jenny es toda una autoridad para hablar del tema que nos convoca en este segundo segmento, que está destinado al uso de las TIC en el entorno educativo. Buenas tardes, Jenny, y para encuadrar por donde mejor conviene esta conversación y antes de entrar en materia, inicio con una pregunta, o varias, como muy seguidas, que son de pura precisión. Para mí misma son de mucha precisión y yo creo que para profesores que van a estar viendo estas entrevistas también, para los papás incluso y para la ciudadanía en general, hay que hacer estas precisiones, porque se utilizan como de manera indistinta y yo creo que cada una representa una forma diferente de hacer estas cosas con lo electrónico, lo digital. Y es precisamente eso, hablando en términos de educación, precísanos qué es virtual, qué es a distancia, qué es electrónico, qué es online o qué es en línea y qué es digital. Y si hay otras más por ahí, pues muy bueno que nos las regales y nos las precises. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, Blanca, por la invitación. Sea este un momento para poder hacer este tipo de aclaraciones y poder compartir desde mi propia experiencia y mis conocimientos la primera pregunta que tú abordas, y lo digo desde mi experiencia y conocimiento porque fui parte de la educación a distancia, mi pregrado ya hace muchos años, fue en ese primer tipo de educación en la que no existían mediaciones tecnológicas porque utilizábamos era máquina de escribir. Y posteriormente, pues toda mi educación también ha sido en torno a estos temas. Entonces, creo que es una buena pregunta para abrir este compartir, porque de hecho el no entender las diferencias que existen entre estas implican que los docentes, estudiantes e instituciones que se han visto enfrentados a pasar en este momento de esta educación presencial a una educación a distancia no cuenten con las bases necesarias para hacerlo. Y no hablo precisamente de las condiciones técnicas, porque de hecho sabemos que existen muchas limitaciones frente a una infraestructura adecuada para el momento que estamos viviendo, sino de la metodología adecuada que se debe utilizar, precisando las diferencias entre estos tipos de educación. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, es aquella en la que el estudiante no asiste a un espacio físico para su formación, llámese esta una institución educativa formal o informal, sino que se utiliza material físico que puede ser impreso como guías de trabajo, libros, materiales incluso multimedia, pero que no necesita de una conexión a internet, ¿sí? U otro tipo de herramienta física por el cual él pueda formarse. Este material es creado por esa institución educativa a la que él pues confía su proceso educativo y se le entrega al estudiante para que él de forma autónoma cumpla con unos objetivos y unas fechas de entrega de ciertas actividades. La comunicación que se da entre el docente y el estudiante se hace por medio de vía telefónica, por medio de un correo certificado como se hacía antes, en la actualidad pues por medio del correo electrónico y en ocasiones por medio de tutorías presenciales que son pactadas entre el estudiante y el docente. Por tanto, en la educación a distancia no es necesario que los docentes ni los estudiantes posean ese conocimiento en herramientas TIC. Entonces, es lo primero de precisar.
¿sí? Mientras que la educación en línea y la educación virtual es una modalidad de la educación a distancia, donde aquí sí existen la mediación de herramientas TIC, donde el estudiante y el docente tienen que tener esas habilidades, ya que es el medio por el cual se van a comunicar, pero también es el medio por el cual se van a formar. La diferencia entre la educación a distancia y la educación en línea es que la educación en línea es sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Que los encuentros entre los docentes y estudiantes se llevan a cabo en horarios pactados por medio de videoconferencias, como lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, donde las actividades y las dudas que se van a desarrollar se desarrollan en un momento sincrónico. Entonces, digamos que es la opción que he optado, como algunas instituciones que están haciendo cumplir sus horarios a los estudiantes, tal cual como lo estaban cumpliendo en la presencialidad, y sobre todo las instituciones educativas y universitarias, por lo menos en Colombia, han optado por una educación que es en línea, donde los estudiantes se conectan en el mismo horario que tenían pactado en la presencialidad con con sus docentes, y los docentes pues siguen dando sus clases por medio de videoconferencias, por medio de Meet, por medio de Skype, por medio de alguna herramienta que les permita esa sincronía. Mientras que la educación virtual es asincrónica. Entonces, la educación virtual tiene todo un equipo de trabajo detrás, ¿sí? Que hace unas herramientas, unas guías didácticas que utilizan unas plataformas educativas específicas, y entonces aquí ya hablamos de plataformas como Moodle, Blackboard, Canvas, que son como las que se utilizan ahorita en las instituciones universitarias, donde ya hay un material prediseñado, hay unas instrucciones, hay unas guías de trabajo creadas, pero también desde una instruccionalidad específicas para la virtualidad, donde además el estudiante escoge esta modalidad y no hay un contacto directo tampoco con el docente. El estudiante trabaja a su tiempo, en su horario. Pueden haber algunos encuentros sincrónicos, pero la mayoría de comunicación se da en forma sincrónica, donde el estudiante envía sus trabajos también en unas fechas determinadas, y la retroalimentación de estos trabajos el docente se las da por medio de esas plataformas o por medio de correo electrónico. Si se necesitan tutorías, pues también se llegan a unos encuentros. Entonces, digamos que esas son las tres modalidades. Y la modalidad de educación en línea y virtual es una modalidad dentro de lo que es la educación a distancia, pero con esas ayudas o herramientas virtuales, que la diferencia es la sincronía o la sincronía de esos encuentros. Aquí hay que ver que la educación electrónica no es una modalidad de educación, o sea, no es que yo me eduque a través de electrónico, ¿sí? A veces se toma la educación en línea como una sinonimia de la educación electrónica y a la vez de la educación virtual. La educación electrónica, aunque pues se tiende a confundir con estas modalidades de educación, realmente la educación electrónica es una habilidad o una competencia que debe poseer cualquier persona del mundo actual porque estamos inmersos en la sociedad de la información. Por tanto, los docentes deben usar la tecnología como un integrante de la educación, como una mediadora de esa labor, para desarrollar en sus estudiantes competencias informacionales, no solo con el objetivo de cumplir unas actividades académicas, sino que debe desarrollar unas competencias centradas en el desarrollo social humano, desde lo ético, lo afectivo, lo comunicativo, lo estético y lo cognitivo. Por tanto, la educación electrónica hace una referencia a la gestión del conocimiento para que tanto estudiantes como docentes tengan la capacidad de discriminar la información de una forma crítica y poder interactuar en las nuevas realidades virtuales desde lo social. Entonces, la educación electrónica hace más referencia a esa competencia digital que yo debo poseer en el mundo actual, porque nos movemos en la sociedad del conocimiento. Entonces, antes estábamos en la sociedad de la información, que estaba demandada por mucha información, y era como podíamos como llegar a esa información, pero ahora la educación electrónica es esa competencia que yo tengo que tener en este momento que vivimos por la evolución social, donde yo tengo que hacer uso de esa información, tengo que saber dónde encontrarla, cómo analizarla, qué debo analizar, pero también cómo reconstruir un nuevo conocimiento a partir de esa información.
Y por último, la educación digital no es tampoco sinónima de la educación en línea virtual. La educación digital es una metodología. Entonces, mira que hay diferencias, ¿no? Entonces, la educación virtual Claro. en línea a distancia es una modalidad de la educación. La educación electrónica son las competencias que yo debo Entonces, poseer en alfabetización digital, mientras que la educación digital es la metodología que yo utilizo como docente para incluir como estrategias didácticas en mis clases, como una mediación para poder innovar en aquellas estrategias que son tradicionales. Cuando yo utilizo el video BIN en una clase, cuando yo utilizo una presentación de PowerPoint, cuando yo muestro un video a mis estudiantes por medio de YouTube, pero además les permito a los estudiantes por medio de herramientas tecnológicas como el celular, el computador, tablets que los estudiantes deben tener en el aula de clase para que realmente se dé esa educación digital. Y yo creo estrategias donde estoy utilizando esas herramientas que además debería tener también para el ideal de la educación digital, acceso a la web para que el estudiante no, para que no sea el docente el único que está ahí dando información, sino que el estudiante la pueda contrastar en ese momento en línea y yo incluya ese tipo de actividades, estamos hablando de una educación digital. Incluso en la educación, no necesariamente porque exista una educación virtual o en línea, existe una educación digital. Porque yo puedo, ejemplo, está pasando ahorita con los estudiantes, ¿no? Entonces, pasamos a una educación en línea, la mayoría de instituciones, pero las estrategias no son digitales. El medio de comunicación es virtual, sí, que es el chat, claro. Ajá, la conferencia, sí, pero cuando yo no estoy utilizando una herramienta para que eso se convierta en una estrategia digital, pues simplemente es una educación virtual. claro, claro. Y tú tocas unos elementos muy importantes porque todas esas precisiones no las tienen los docentes. Puede ser que no sean necesarias tan de manera especialista como tú lo tienes, que vienes trasegando con eso mucho tiempo, pero creo que ni siquiera la información más básica tienen algunos profesores sobre estos temas y creo que están haciendo una mezcla de todo, a veces les sale muy bien, yo creo que además con mucha pasión y con muy buena intención, pero otras veces creo yo que se queda como escasa y enviando como la estrategia misma a una cosa errática. Veíamos hace días en los noticieros a niños llorando porque no podían ver al profesor, que les hacía falta la presencia y en el aparato que estaban usando no se podía, o sencillamente no hay computador en la casa. Y entonces se genera, más allá de todas estas cosas técnicas, unos asuntos que vale la pena mucho tener en cuenta y estudiar a futuro, ¿no? Como ese paso abrupto que le tocó hacer, que para allá iba como mi segunda pregunta, ese paso abrupto que le tocó hacer al 80% de los profesores en el país con con toda esta coyuntura, pues ahora les hizo pensarse la planeación, la explicación, la evaluación y toda la interacción en esos entornos con recursos y sin ellos. Entonces, ¿cómo ves tú así como especialista ese salto tan fuerte que tocó dar y qué sabes de lo que ha pasado en estos 40 días, que ya casi vamos a completar los 40? Creo que la otra semana se cumplen los 40 de veras. Pensábamos que iban a ser 15 y que no, Y ya no. la cuarentena iba a tener otro nombre, no sé, pero sí, ya vamos para 40. ¿Cómo ves tú como especialista ese salto abrupto con y sin herramientas, los profesores haciendo malabares? Bueno, pues mira, yo creo que en Colombia ya se había avanzado en el tema en cuanto a las TIC y su inclusión en la educación. Desde diferentes aspectos, tanto en infraestructura, conectividad, políticas públicas y también en estrategias educativas. Claro, nunca van a ser suficientes, o sea, no podemos pretender que una realidad que ya existía, ¿sí? Donde la cobertura no era total, pues se pueda solucionar ahorita por el COVID. O sea, lo que refleja ahorita
la situación que estamos viviendo, es que reafirma todas las falencias que ya se tenía en el sistema educativo, tanto para una cobertura de una educación mediada por TIC, como para aquella que no ha sido mediada por TIC, sino que ha sido a través de la distancia. Entonces, pues nunca serán suficientes, pero yo creo que sí se habían hecho muchos avances, y lo indico porque muchos de los docentes e instituciones educativas desconocen esas políticas públicas que existen, los recursos con los que cuentan, las capacitaciones que se ofrecen en torno a las TIC en educación, que en los últimos años el Ministerio ha trabajado muy de la mano con el Ministerio de las TIC para poder potencializar estas habilidades en los docentes. Algunos no las conocen, otros las conocen, pero pues nunca quisieron ser parte de, ¿sí? Y no las habían implementado a tiempo. Tampoco conocen el contexto en el que se desarrollan. Yo creo que habían visto a las TIC como algo por allá lejano, como algo que no solo, que no estaba como presente en las instituciones, o que solamente podrían estar en las instituciones que son de paga o de alto nivel académico, lo cual no es cierto, ¿sí? Hay unas estrategias educativas que son gratuitas y que con solo acceso a Internet y capacitación yo lograría poder innovar en las aulas de clase. Frente a esto, solo como para dar un ejemplo de lo que se ha avanzado en Colombia, la primera gran encuesta TIC que se llevó a cabo en el 2017 por el gobierno nacional revela unas cifras positivas frente al acceso y al equipamiento. Como indico, pues nunca serán suficientes, pero sí se han hecho avances. Esta encuesta muestra en su resultado que el 64% de la población cuenta con conexión a Internet. El 72% de los hogares posee un smartphone, de los cuales el 89% están conectados a Internet. O sea, es alta la población en comparación de otros países en Latinoamérica. Y además, otro dato importante que muestra esta encuesta es que el 44% de los ciudadanos declaran usar Internet con fines formativos. O sea que estamos hablando casi de la mitad de la población que ha tomado por decisión personal formarse a través de medios virtuales. De pronto el desconocimiento, y creo que eso ha sido lo que nos ha impactado más, es que la presencialidad no se había tomado en serio el incluir las TIC, ni había hecho un aprovechamiento adecuado de aquellas herramientas que nosotros poseemos. Mira, en las políticas públicas, el Ministerio de Educación en el 2008 presentó una ruta de formación TIC en el desarrollo profesional docente, y esta tuvo como objetivo que las secretarías de educación e instituciones educativas, tanto públicas como privadas, iniciaran planes de formación en TIC para los docentes. Y estamos hablando de formación TIC para docentes desde preescolar hasta universitarios. Lo que pretende esta ruta es, que es muy clara, y los invito a los oyentes a que después puedan consultarla, presenta unas competencias donde las instituciones pueden evaluar a sus docentes, pero luego seguir una ruta de formación en esos procesos, sí, que como tú bien lo decías, no es solamente una competencia técnica del manejo de las plataformas, sino también de una competencia social, de una competencia pedagógica, de una competencia en comunicación que permita que no pase lo que está pasando ahorita, donde los estudiantes se sienten estudiando en soledad y los profesores se sienten agobiados con la cantidad de trabajo porque tampoco poseen una metodología adecuada para saber qué tipo de educación están, virtual, sí, a distancia, están haciendo lo que pueden. Pienso yo que lo han hecho bien, yo pienso que lo hemos hecho de la mejor manera, con la mejor disposición, pero obviamente no estábamos preparados para esto. Siento que si las instituciones se hubieran tomado en serio el formar a sus docentes, estamos hablando que este documento de ruta de formación está desde el 2008, o sea, hace más de 10 años, 12 años, donde si las instituciones lo hubieran implementado como lo solicitaban las políticas públicas, este desafortunado hecho hubiera hecho que las instituciones y docentes estuvieran mejor preparados para poder abordar una educación a la distancia. A esto también yo pienso que los docentes, y esto es una transición que nosotros estamos viviendo, y es que los docentes de las diferentes instituciones educativas, desde el preescolar hasta la universidad, migrantes TIC, otros son nativos TIC,
Y esa diversidad de población hace, o es mi pensamiento personal y por algunas investigaciones que he estado llevando a cabo, es que los docentes que están en una edad de 40 años probablemente se han formado en TIC porque no son nativos digitales, pero otros no les ha interesado formarse en TIC. Y Sí. aquellos que están cercanos a pensionarse ya no les interesa. No les interesa porque lo ven como una pérdida de tiempo frente a lo que ellos hacían en las aulas de clase. Y son esa población los que ahorita están teniendo mayores inconvenientes porque no poseían esas competencias para poder enfrentar este reto. Entonces, yo no pienso, por lo menos en este momento, que pienso que lo que ha hecho el Estado ha estado bien hecho. Pienso que lo que ha hecho el Ministerio de Educación ha estado bien hecho. Ha prestado la institución, ha prestado lo que puede desde lo que nosotros, desde todas las falencias que como país ya tenemos. Pedirle al Estado en este momento que cubra el 100% de la educación es imposible. No lo ha hecho antes, no lo va a poder hacer en este momento. Por supuesto. Entonces, creo que aquí los protagonistas tienen que ser las instituciones educativas, prestando la ayuda desde esa gestión administrativa de equipos. Mira, yo aquí en otras charlas que he dado, de qué sirven los computadores allá en las instituciones, en las salas de cómputo que tienen toda institución educativa, allá los computadores guardados. Nosotros tenemos que Sí. conocer nuestro contexto. Si yo como institución necesito llamar a aquellos docentes, porque hay docentes que tampoco tenían esa herramienta, no tenían ni siquiera un computador en su casa, aquellos estudiantes que tienen mayores necesidades o tienen 3 o 4 hermanos y a todos les están pidiendo que se conecten en el mismo horario, pero en cursos distintos, pues yo como institución podría al menos dar una solución para mitigar lo que es la infraestructura, llamar a mis estudiantes y prestarles los equipos, llamar a mis docentes y prestarles los equipos. Creo que los docentes han hecho unas jornadas maratónicas increíbles, se han reinventado, han hecho lo que han podido, han hecho una ruta de aprendizaje muy rápida. En 24 horas aprender a manejar plataformas virtuales, herramientas de Sí. comunicación, crear material, eso no lo hace, eso lo hace en la educación virtual un equipo por lo menos de 5 personas. Y estamos Sí. hablando que el docente se tuvo que enfrentar a él solo, sin conocimiento en muchos casos, hacerlo todo por instinto, por motivación personal, por no permitir que la educación no continúe. Entonces, claro, habrán muchos errores, porque lo que tú decías al principio, Blanca, y es, no tenían por qué saberlo, digamos que no todos tenían por qué saber esas estrategias didácticas a través de la virtualidad y a través de la distancia, porque estamos hablando de cosas distintas. En las zonas rurales pienso que el Ministerio de Educación actuó bien en dar un espacio, crear material, llevar Sí. la ruralidad, abrir canales de radio, abrir canales de televisión, que era lo que se hacía en la educación a distancia, sí, era la educación a distancia y funcionaba. Entonces, si funcionaba antes, puede funcionar en este momento, Claro. ¿sí? Total. Ahí es romper el paradigma y los docentes pienso que deben en este momento, los docentes deben no dar por sentado que su conocimiento no es válido, pero sí pedir ayuda en lo que son las herramientas o estrategias de la educación virtual a distancia o en línea, dependiendo la estrategia que haya utilizado cada institución, y ayudarse o apoyarse de aquellos que ya tenían un camino, que ya tenían una ruta, que ya tenían un conocimiento, Sí. ¿sí? Aquí el trabajar en equipo pienso que es fundamental, es Sí. fundamental. No es hora de pensar quién sabe más o quién es mejor que el otro. Es momento de trabajar en equipo, creando actividades por medio de proyectos. Sí. Considero y en lo personal que sentar a un niño todo el día en el computador, o sea, esa educación en línea, para mí no ha sido la mejor estrategia, por lo mismo que tú dices, niños desesperados, llorando. Sí. Una eh, niña preguntando en la casa si podía ir al baño, con la misma dinámica con la que en la cosa presencial lo haría, ¿no? Es lindo eso, de exacto, todas sí. maneras, sí, Entonces, deja muchas eh, preguntas que hacerse. deja creo que muchas cosas por evaluar, creo, Sí, claro, para darnos cuenta que la educación claro. sigue siendo tradicional. Sí. Voy a lo Entonces, siguiente, dime.
perdona, te paro allí, porque No, ya no te preocupes. se te nota la pasión y se te nota todo lo que sabes del asunto y lo que lo has analizado. Entonces, claro, con lo que has dicho, me vas dejando también una serie de preguntas que se cruzan por allí. Pero claro, digamos que lo mismo que le pasó a la educación, le pasó a la salud, le pasó a la relación de pareja, le pasó a la relación de los papás con los hijos. O sea, nadie se imaginó en el escenario en que algún día le fuera a tocar X o Y cosas. O sea, no hay mal que por bien no venga porque esto nos pone a hipotetizar y a pensar posibles escenarios a futuro. Escenarios. Y eso es fantástico. Para eso que tú planteabas ahora del trabajo en equipo, están de moda las comunidades de aprendizaje, ¿no? En pedagogía y en educación hablamos ahora todo el tiempo de las comunidades de aprendizaje y ojalá sea una oportunidad de verdad para darles a los profesores el tiempo en las instituciones para todo eso, incluido la formación en TIC, que no se ha podido hacer por ese tiempo agobiante que tienen los maestros y que son 8 horas concentrados en función de los niños y luego en función de hacer matrices y luego en función de llenar cuadros y hacer... Hay una cosa agobiante que desconoce realmente al sujeto que enseña en otras dimensiones culturales importantes. Y no sé si pasará con lo de las TIC y lo que tú mencionabas, se han dado muchos espacios, computadores para educar, a que te cojo ratón y una serie de experiencias que las sabemos nombrar muy bien porque han pasado por este país. Pero no sé si pasará lo que pasa con todo, y es como ese enfoque asignaturista que le damos a todo. Entonces, la escuela pareciera que tuviera que responder por muchas cosas por las cuales la sociedad no responde. Entonces, a la escuela ingresamos el proyecto de democracia, a la escuela ingresamos la formación para el medio ambiente y el cuidado del entorno, a la escuela ingresamos la educación sexual, en la escuela resolvemos el bullying, el matoneo, en la escuela resolvemos el embarazo adolescente, en la escuela resolvemos absolutamente todo. Y pasa que en Colombia los profesores no alcanzan a madurar un proyecto cuando entonces están ya lanzados en otro y todo es traslapado, ¿no? Y con eso creemos entonces que les hemos dado las herramientas y sí los hemos tenido en cuenta y sí los hemos educado, pero nadie le hace seguimiento a qué pasa con esos proyectos. Entonces el profesor responde por el pileo, ¿no? Proyectos de lectura y Okay. escritura oralidad, no se madura eso, no se evalúa y entonces viene PTA y viene otra serie de estrategias que todo el tiempo tienen al maestro en el centro del asunto, pero yo pensaría que con mucho agobio. No pasará con esto que tú planteas de si se les han dado las herramientas, hace años que venimos en eso, pero no pasará que a fuerza de todo eso que está alrededor del maestro, hay un momento en que naturalmente no sabe por qué cosas responder. Sí, mira, lo analizaba con una institución educativa precisamente, donde yo creo que debemos volver a lo básico. Y lo básico es que definitivamente hay unas competencias que el niño debe desarrollar, el estudiante debe desarrollar, y aquí estamos hablando de la educación preescolar, primaria y secundaria, porque la universidad es un mundo distinto. Pero creo que esto ha mostrado que la educación está fragmentada, está hecha un rompecabezas, está hecha de mil y cantidades de responsabilidades, proyectos y asignaturas que han venido agobiando a la educación hace mucho tiempo, pero que a los padres no les interesa, entre comillas, porque pues ellos no tienen tampoco por qué conocer cuántas asignaturas serían las convenientes y cuántas horas reales de estudio son las que el niño debería tener en una institución educativa. Ahorita que están viendo a sus hijos sentados en el computador y ven cuántas asignaturas ven y cuántas tareas tienen que hacer en el día, porque ahora las tienen que hacer con ellos. Sí, sí. Entonces ahí sí hay un reclamo de ¿y por qué ponen a hacer esto a mi hijo? No tiene ningún sentido, porque ahora están ahí como parte de esa aula, ¿no? Sí. Entonces, y ya es mi percepción personal, que esto no es un problema nuevo, es un problema que se ha hecho visible
es por la forma en que ahora nosotros estamos viendo la educación, porque ahora en la casa tenemos que ayudar a nuestros hijos y entonces eso ya nos lleva a decir, pobrecito el niño, o sea, si yo ya me siento agobiado como padre, pues Pobrecito el entonces el profesor. niño pues se siente peor. Sí. Y el profesor, exactamente, y el profesor con una cantidad de tareas, porque lo que tú dices es cierto, las instituciones tienen que cumplir ante el ministerio que es asegurar esa calidad educativa, entonces no solamente está la tarea de que tengo que crear contenido, de que tengo que estar conectado con mis estudiantes, sino que además tengo que entregar informes diarios o semanales de lo que estoy haciendo, y a la institución desde la parte administrativa en ocasiones se queda con que me entregue a mí el informe, pero no entra de pronto a mirar a ver si la metodología que está utilizando el docente realmente es la más adecuada para captar esa atención y pasar de alguna manera esta situación que estamos viviendo. Yo creo que esto va a llevar a replantearnos si realmente esa transversalización, esos proyectos que han sido creados supuestamente para transversalizar todas esas áreas del conocimiento, son reales o han sido un papeleo, un entregar para cumplir, pero que no nos está llevando a nada, ¿sí? Y creo que esto nos lleva a replantearnos que las instituciones deben volver a lo básico, volver a esas competencias básicas, a esas competencias de lectura, de escritura, de lógica matemática, de un conocimiento crítico de lo social, y esas 5 áreas básicas que nosotros veíamos cuando éramos estudiantes hace ya muchos años, ¿sí? Pero que nos permitía de alguna manera contener ese contenido hasta el día de hoy. O sea, nosotros los adultos de nuestra época todavía recordamos las historias de nuestros maestros, todavía recordamos muchos de los textos que leíamos, porque no había tanta información. Entonces yo siento que ahorita la información es muy fragmentada. En teoría es porque hay más competencias y hay una transversalización del conocimiento, pero creo que eso no se dio nunca en la presencialidad. Y ahorita lo que se está haciendo es visibilizando esas problemáticas Sí, que ya existían, muy bien. ¿sí? Pero que estaban allá invisibles porque los niños se mandaban a la escuela, los padres ya no estaban tan involucrados y pues las instituciones para competir en el mercado empezaron a ampliar una gama de asignaturas y de actividades a los niños que en últimas los estaba agobiando, pero ahora como agobia también a los papás, entonces ahora sí nos agobia a todos, entonces ahora sí ya todos no Sí, le ven la lógica bueno, de tener tan sí. fragmentada. No hay mal que Entonces, por bien, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que esos aterrizajes forzados van a llevar a hacerse preguntas y qué maravilla que surjan las preguntas en educación. Ese es el mejor enfoque en educación que podríamos tener, el enfoque de aprender basado en problemas y basado en la indagación y en la pregunta como el motor de todo ejercicio de formación. Ayer escuchábamos a Roger Chartier, que estaba invitado a la Filbo virtual, y él es un historiador de la lectura. Claro, estaba hablando del futuro del libro impreso, que es otra cosa, pero él dentro de sus investigaciones también ha planteado pues lo necesario de no desplazar en el aula una serie de asuntos de lo cognitivo, lo pedagógico, el desarrollo de pensamiento, por darle visibilidad al artefacto mismo, al mismo aparato. Y me parece que a veces la preocupación ha sido como enfrentarse al dispositivo, enfrentarse al aparato. Y él dice, si después de 600 años de haber inventado la imprenta todavía nos estamos luchando con el iletrismo, estamos sufriendo en las sociedades por el iletrismo, pues todavía más nos toca con este aparato en medio seguirlo haciendo porque eso no se ha resuelto. Lo que cambió fue el aparatito. Y pareciera que le hemos dado mucha visibilidad a la discusión sobre cómo enfrentarse al aparato, desplazando otra serie de cosas que deben pasar en el aula frente a esas mediaciones. ¿Qué cosas esenciales, digamos, ya lo decías, dabas unas pistas antes, pero qué cosas esenciales no se pueden pasar por alto los maestros frente a esto que estamos discutiendo ahora para la red de lectura y escritura, y es precisamente la lectura en estos entornos? Ya tenemos el aparato, tenemos toda la información que está por allá,
pero entonces, ¿cuál es la mediación que dice Chartier? Esa no se puede olvidar. Así como antes del aparato nos preocupábamos por la comprensión, por la síntesis, el análisis, la conexión, la interrelación, que son procesos de pensamiento. ¿Cómo hacerle, digamos, ese clic a las dos cosas? Estoy en el aparato, lo tengo allí, pero hay una operación mental que tengo que hacer y muchas interconexiones para leer. Entonces, ¿qué no se le puede olvidar al profesor que tiene que pasar en medio de todo este alboroto con los procesos pedagógicos y de pensamiento como tal? Bueno, yo estoy de acuerdo con Chartier y es que el proceso cognitivo sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, el proceso cognitivo va a ser el mismo. La diferencia es que la tecnología impacta en el cerebro de una manera distinta porque logra despertar mayor motivación y mayor motivación para el joven actual que es nativo digital y por tanto desde que nace está en un impacto visual muy distinto al que de pronto tuvo nuestra generación. Si ponemos de ejemplo una clase tradicional en un salón de clase, cuando le estamos leyendo una historia a nuestros estudiantes, un cuento, una novela, se suele utilizar la imaginación en la cual se espera que el estudiante logre transportarse en imágenes mentales a ese momento de la historia o logre imaginar a esos personajes. Aún así, en todos no se despierta este interés por la lectura, ¿sí? Ahora, cuando incluimos la tecnología, esta incluye imagen, sonido, incluso olores, porque ya vemos cines en el Sí, mundo, ¿sí? Donde es ese impacto a esos sensitivo. sentidos, que ya no es solamente la imaginación, ¿sí? Entonces, ya el estudiante no tiene que imaginar los personajes, ya los puede ver, puede interactuar con ellos. Con el ingreso ahorita de la realidad virtual, entonces ya hace parte de un escenario virtual donde incluso él hace parte de esos personajes y sintiera como que los estuviera tocando. Ya la imaginación no viene a ser lo primordial para ese proceso cognitivo. Sin embargo, la comprensión de esta información sigue funcionando de la misma manera en el cerebro. O sea, el cómo yo proceso la información va a seguir siendo tradicional, más los sentidos que despierta la tecnología son distintos porque hay más sentidos en esas nuevas estrategias virtuales. Sin embargo, si el docente no orienta cómo asimilar, en dónde encontrar esa información, qué hacer con esa información, pues no va a servir de nada tanta tecnología. Y es lo que está pasando con nuestros jóvenes hoy en día. Sí, hay muchas herramientas, pero esto no implica que ellos sepan utilizarlas, sepan procesar esa información, sepan primero ubicarla, ¿no? Luego analizarla y luego transformarla. Esto, mira un hecho, y es que los niveles de lectura y escritura siguen siendo muy bajos en nuestro país. Cuando los estudiantes presentan las pruebas, nosotros no logramos pasar de los últimos puestos, ¿sí? En lo que corresponde a las pruebas estándar del país, tanto a nivel secundaria como a nivel universitario. Por tanto, esto demuestra que no es la tecnología lo que nos va a dar la solución a mejorar esos procesos de lectura y escritura, sino es el método. Y el método sí o sí es lo que hace que el docente sea fundamental en este proceso y no va a desaparecer nunca, ¿sí? La tecnología puede servir y puede servir muchísimo para hacer probablemente más didáctica la clase, para atraer al estudiante, para que lea un texto que probablemente no era tan llamativo para él, porque las herramientas virtuales va a hacer que sea más llamativo para él. Pero esta debe ser incluida dentro de las temáticas propuestas desde lo tradicional frente a cómo entender un texto, y esto por tanto no desaparecerá. La tecnología mejorará esa didáctica de enseñanza, pero será el docente el que siempre esté orientando este proceso porque él es el que tiene esas habilidades pedagógicas, metodológicas y didácticas para poder utilizar la tecnología en pro de mejorar esas estrategias que sean más innovadoras, pero los procesos mentales no cambian, digamos, Qué bueno. en ese Sí. análisis. Hago aquí interrelación con lo que nos estaba diciendo Daniel hace un rato frente a cómo lee el cerebro y cómo aprende el cerebro también. Y efectivamente, qué bueno que los dos estén por la misma línea, y es que definitivamente leer
es un acto que necesita del entorno de afuera y bien desarrollado, planeado, motivado, para que efectivamente logre un desarrollo en el aula y en cualquier entorno donde se encuentre el sujeto. En ese mismo horizonte, se hipotetiza mucho con esta coyuntura, ¿no? Así como hay gente que hipotetiza que de aquí vamos a salir muy bien, muchísimo mejores seres humanos, otros que dicen, no, esto no va a ser posible. Yo particularmente creo que para que esa transformación se diera, tendríamos que haber amoblado muchísimo mejor a los sujetos para pensar en una transformación, pero lo que vemos en el día a día y en nuestro entorno es que nos falta un amoblamiento importante para comportarnos como mejores seres humanos. Dentro de todas esas hipótesis, ¿tú crees que la virtualización llegó para quedarse en la educación? ¿Y cómo consideras eso? Y si es así, que llegó para quedarse o por lo menos para acompañarnos durante un buen rato, ¿qué ventajas y desventajas ves tú en eso? En que se quede, en que llegue y se instale. Y también en términos de políticas, porque sé que las conoces muy bien, las institucionales y las nacionales. ¿Qué debe pasar entonces si estamos tan forzados a eso, a tenerla ya con nosotros tan presente en las aulas? Bueno, si hablamos de este momento, yo pienso que la realidad actual pues nos lleva a que prioricemos la vida, ¿no? Por tanto, la educación a distancia, sea esta la tradicional o sea esta línea en línea o en virtual, pues debe continuar. Y pienso por lo que está pasando en el mundo y por lo que ha pasado ya en otros países, que continuará hasta final de año. O sea, es una realidad que nosotros tenemos que empezar a afrontar. Teníamos esperanzas que de pronto en el segundo semestre dejara de suceder, pero en lo personal creo que no va a ser así. Pedir al Estado algo que no ha hecho antes, creo que es imposible, ya lo había dicho, ¿sí? Ya teníamos serios problemas de cobertura, de calidad educativa, de infraestructura, de olvido de aquellas regiones apartadas del país. Esto no ha sido solucionado antes, menos podrá lograrse en este momento. En lo personal, y aunque pueden existir muchas críticas en estos momentos, el Estado, el Ministerio de Educación y las secretarías creo que han hecho lo que han podido frente a los recursos con los que contaban, tú mismo lo decías, o sea, no podemos pedir en este momento más, han hecho lo que han podido, y por tanto, si nos vemos forzados a continuar la educación desde casa, creo aquí que son las instituciones, desde la gestión administrativas, encabezadas por sus rectores y administrativos, y su planta docente, los que deben poner todo el empeño y seguir reinventándose como lo han hecho hasta el momento. Claro, con todas las dificultades que han logrado sortear día tras día, porque esto es un aprendizaje del día, ni siquiera podemos ya pensar qué va a Sí, pasar, sí, no, sí, sí, sí. todos han dado solución como pueden, al otro día mejoran su estrategia, la conectividad, bueno, todo lo que se les ha presentado. Por tanto, es momento de abrir espacios de reflexión interinstitucionales para que aquellas que han tenido mayor experiencia en la virtualidad o en procesos de educación a distancia ayuden a las otras que nunca lo han tenido y que les tocó hacer esta transición de un momento a otro. Yo creo que aquí hay que ayudar, ser solidarios con los pares, dejar por lo menos por este momento la palabra de posicionamiento en el mercado o de competencia económica. Porque en lo personal creo, y es una reflexión que he estado también llevando a cabo en otros espacios académicos, y es que sería muy desastroso para la economía del país y del mundo que nosotros como docentes ingresáramos a engrosar la lista de desempleados, que pues hasta hoy ya es bastante alta. Sí. Por tanto, el sostenimiento de esto se va a poder lograr si entre todos trabajamos para que las instituciones, indiferentemente del estrato al que pertenezca, si es pública o privada, nos prestemos apoyos unos a otros para poder de alguna manera satisfacer también a nuestros estudiantes. Creo que las desventajas pues ya las conocemos. Y reitero, son las mismas de siempre: cobertura, infraestructura, metodologías tradicionales, falta de competencias TIC por parte de estudiantes y docentes. Y aquí hay algo que no lo habíamos tocado antes, pero creo que el gran protagonista, y eso está dentro de las desventajas, son los estudiantes.
Nosotros, esto ha mostrado también un resultado y creo aquí que hemos fallado grandemente en la educación. La educación debería ser o contribuir a que el estudiante sea autónomo, sea responsable, tenga un pensamiento crítico, tenga un autoaprendizaje, se autorregule. No lo hemos logrado. Por eso para los estudiantes pasar a la virtualidad fue tan difícil, porque son habilidades que ellos no lo habían desarrollado en la presencialidad, pero que Sí, son obligatorias en una educación a distancia. Por tanto, los estudiantes son los protagonistas y deben ser los protagonistas de este momento, ¿sí? Ya que si ellos no se apoderan de su aprendizaje, puede hacer que el sistema falle. Es el momento de que ellos se empoderen y ellos entiendan que el aprendizaje es de ellos, sí, que nosotros somos unos mediadores, pero que definitivamente son ellos los que sí, deben empoderarse y crear esas habilidades. Y sí, apunto más a las ventajas que puede tener esta contingencia de la educación actual, la cual ha demostrado una capacidad que tienen los docentes y estudiantes de reinventarse, de trabajar en equipo, de ser divergentes. Yo pienso que quedará en la historia de la humanidad lo que hagamos en este momento para la transformación educativa, la cual necesitamos en Colombia y en todos los países de nuestra región, y estar preparados para enfrentar problemáticas similares en el futuro. Este claro. momento hizo eso visible, que estaba invisible, que lo hablábamos hace un momento, o que no se le había prestado tanta atención, lo que implica que se deberá evaluar las necesidades de nuestras regiones y dar soluciones reales y no esas soluciones que habían quedado en el papel. Evidencia aún más la brecha que existe entre la educación rural y urbana, entre la educación pública y privada. Y pienso que este momento es la oportunidad para que la transformación educativa le apunte a esa educación electrónica de la que hablábamos, a esas A competencias competencias, sociales, ¿sí? sí, A esa inclusión, a esa cooperación, a esa solidaridad que tú muy bien lo dices. sí. No, yo esperaría y quisiéramos todos los que trabajamos en el área de las humanidades que todo el mundo, este confinamiento, salieran de sus casas más solidarios, pero hay otros elementos, ¿no? Del Sí, sujeto sí, sí. que Sí, permite que fíjate que, perdóname, te no interrumpo un te poquito preocupes. porque se me va la idea, Sí, sí, sí. que, que también hay que replantearse imaginarios, ¿no? Y todas esas narrativas que escuchamos todo el tiempo, como que los chicos entonces ahora vienen con el chip incorporado. Y lo que nos ha demostrado este asunto es que no. Y que entonces ellos ya manejaban esto al dedillo y eran los super cibernautas y nos hemos dado cuenta que hasta chicos con muy buenos recursos de estratos 5, 6 y 7 que están en colegios en este instante donde los profesores están sufriendo cosas parecidas porque no hay tal desarrollo, es todo un imaginario y entonces es ahí donde uno dice, sí, se pensó que porque el artefacto aterrizó, entonces vino cargadito de todos los procesos, competencias y subcompetencias que se necesitaban pues para eso. Y resulta que como es un dispositivo cultural, pues entonces tiene que tener todas las ayudas culturales alrededor para usarlo. Claro, es distinto, mira lo que tú dices, es distinto, el estudiante sí maneja lo que son redes sociales, Mm. pero las redes sociales tienen un componente de comunicación distinta, una motivación distinta, crear un grupo social que ya no es físico, ¿sí? Ya por eso hablamos del ciberbullying, entonces si yo no tengo esa aceptación en esas Mm. redes sociales, Mm. me Black implica Mirror. también sí, un contexto social distinto. Entonces, ya si yo no soy aceptado virtualmente, tampoco lo voy a hacer físicamente. Entonces, digamos Sí, que el, el, las redes sociales han permitido crear un mundo distinto para los jóvenes. Por eso hoy en día uno ya ni siquiera los ve en los parques creando parches, entre comillas, sí, como en gracias. nuestras generaciones. Ya no tienen esa necesidad. Incluso ellos son, diría yo, multisociales, ¿no? Entonces, ellos tienen muchos grupos sociales, no necesariamente en la institución educativa a la que pertenecen, pero hasta ahí llegan sus habilidades en ti. No saben manejar Word porque tú lo indicas, las instituciones Sí, empezaron a considerar que entonces usted nació con el paquete Office implementado porque nació digital. Entonces, ahorita ¿por eh, dónde lo pusieron? que les están solicitando a los estudiantes, envíeme por... hay muchas cosas, ¿no? Pues Sí, bueno, sí. primero no hay habilidades, entonces las instituciones asumieron y ya así se quedó,
y entonces ya no les enseñan ni siquiera a manejar el paquete Office. Entonces el estudiante llega a la universidad porque yo acompaño procesos de investigación y dentro del primer curso de investigación que yo doy en metodología o en seminario de investigación, doy un curso grandísimo de herramientas TIC, donde le enseño a centrar los títulos, a manejar Word, a manejar Excel, porque si el estudiante no conoce esas habilidades, cuando yo le solicite el informe de investigación, el análisis de los datos y no sabe manejar ni las herramientas básicas, pues no va a lograr hacerlo, ¿sí? Entonces, es un vacío grandísimo y esto, claro, esto ha visibilizado todas esas problemáticas en que nuestros estudiantes son virtuales para las redes sociales, sí, son muy hábiles en esto, pero no son hábiles en herramientas que sean para la educación. Pero también hay algo aquí y es los métodos tan tradicionales. Yo siento que esto evidencia que nosotros seguimos enseñando con tiza y tablero, pero cambiamos de marcador a tablero. ¿Sí? Y los que tienen televisores inteligentes, pues trasladaron la tiza y el marcador a una presentación en PowerPoint, pero la estrategia sigue siendo la misma. Sí. Entonces, Pues, esa educación tradicional también hizo que nosotros como docentes no incluyéramos a nuestros estudiantes en esas herramientas TIC, pero para el aprendizaje. Entonces, en este momento se evidencia, pienso yo, desde lo que está pasando, que hay un alfabetismo digital muy bajo. Sí. Muy bajo en torno a Fíjate las que, herramientas educativas. frente a lo que dicen los estudiantes también, que es muy serio, es muy delicado, estudiantes universitarios, no, si a mí me van a seguir educando a distancia, yo no sigo pagando lo que estoy pagando, ¿no? Y en últimas y al lado, pues está legitimando con eso que es necesario el profesor y la mediación y todo eso que el profesor despliegue con esa mediación para tenerlo ahí interesado en que aprenda. Yo creería que mucho de lo subjetivo, de lo humanista y demás tiene que comenzar a entrar nuevamente a apoyar a la pedagogía para entender que el aprendiz es el aprendiz como quiera que sea él, ¿no? Y que necesita efectivamente una buena guía para lograr y engancharse con los procesos de aprendizaje. Pues mira, se nos fueron hora y media, creo yo, conversando y Dios no nos mío. dimos cuenta. Porque se te nota la pasión y todo lo que sabes frente a esto. Yo pensaría que le quedan muchos interrogantes a profesores, a quienes están escuchando por allí, y vale la pena desarrollar un segundo espacio frente a esto, porque vamos a esperar cómo interactúa la gente también con el canal y qué comienza a preguntar para comenzar a darle respuestas también. Y pues en una conversación tan agradable, yo creo que cualquiera vuelve y se conecta con estas cosas que son de interés total por la coyuntura y más allá de ella, porque tienen que ver con la formación de seres humanos y todo ese equipamiento que tenemos que hacer para que se construya una sociedad también más tolerante y más reflexiva, sobre todo, que yo creo que es lo que, por los impulsos y demás, es que no logramos tomar el tiempo suficiente para analizarlo todo. Entonces, qué buena conversación, muchísimas gracias por tu presencia. Esperamos que nos vuelvas a acompañar en otros espacios y pues quiero aprovechar aquí como el cierre contigo para reiterar algo que había reiterado, que había dicho en el final de la conversación anterior, y es que para contactarte también para otras conversaciones en otras instituciones o como fuere, pues lo pueden hacer a través del correo de la red, que es redles@ascun.org.co. También pueden buscar información en la página web de la Asociación Colombiana de Universidades, en el menú donde dice redes, también en un correo que se llama redesascun.org.co para seguir esta conversación, contactarlos a ustedes, buscar
otras respuestas a otras inquietudes, otras preguntas, y ese era el interés, ¿no? Dejar este par de conversaciones que han terminado siendo fundamentales, esenciales, para iniciar una comunidad de aprendizaje, volvamos a eso, donde podamos compartir de manera tranquila y muy clara qué es lo que se hace con la investigación también, poder poner nosotros nuestras investigaciones a la mano al servicio de profesores, papás, estudiantes y continuar la conversación. ¿Dónde se te ubica a ti generalmente? Bueno, Blanca. Ya si alguien autónomamente quiere hacerlo por allí, pues entonces que Sí, sepa. sí, sí. Bueno, ya para finalizar, nuevamente te agradezco. Quiero dejar como de mensaje que la historia del mundo nos ha demostrado que la educación siempre estará presente en la humanidad. La educación no para, no queremos parar, y mientras exista un solo estudiante que esté dispuesto a aprender, habrán muchos docentes que estaremos dispuestos a enseñarle. Y por Bien. tanto, creo que este es un momento más de la historia que lo demuestra. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Jenny Páez C, tanto en Twitter como mi página de Facebook, como en LinkedIn. Ese es mi usuario en todas las redes sociales. Muy bien. Te agradecemos infinitamente, de verdad, todo este espacio, que hayas sacado ese tiempo de las clases, que en este momento sabemos que estás en esa dinámica y acompañando a otros, por supuesto, y sacar estas 2 horitas es muy valioso para nosotros. Y como les mencionábamos al final de la entrevista anterior, los queremos invitar al 6º Congreso Internacional, al 7º Nacional de Lectura y Escritura en Educación Superior, donde hay un espacio destinado a la lectura y la escritura en esos entornos digitales, virtuales, en línea, etcétera. Y que esta vez, muy en consonancia con lo que está pasando y gracias a la coyuntura, pues se va a realizar de manera virtual. Tu apoyo va a ser supremamente importante en ese encuentro. En ese congreso lo hemos llamado Encuentros y Desencuentros en las investigaciones sobre lectura y escritura, porque nos interesa, tal como pasó con estas 2 conversaciones de hoy, saber qué aportan los diferentes campos del conocimiento a la comprensión de los procesos de lectura y escritura, y no solamente en el entorno educativo. Creemos que ya es importante conectar esto con el entorno político y el entorno sociocultural, que nos pone en un escenario exigente, retador en este momento. Con estas 2 entrevistas, pues ya iniciamos preguntándonos por eso, qué aporta la neurociencia con Daniel y qué aportan las tecnologías de la información y la comunicación en esos procesos de lectura y escritura, que yo creo hay que profundizar en una conversación posterior. Importante que sepan que el Congreso no va dirigido a los académicos, está dirigido al público en general. Y los ejes, aparte de lectura-escritura, en la era digital están los aportes multidisciplinares que han hecho otras áreas a la lectura y la escritura, la literacidad académica, aprendizaje y divulgación de saberes para que en el entorno de la educación superior también se vean aquí convocados. No dejamos de lado la creatividad y la lectura y la escritura en estos espacios donde hemos hablado de las humanidades, ante todo, pues tienen un espacio para esto. Y pues va a haber conferencias, conversatorios, mesas de discusión, paneles, talleres y toda una serie de espacios para que se conecten de muchísimas maneras. Y pues sobra decirte que estás invitadísima pues a profundizarnos en estos temas en ese congreso. Tenemos todavía un año larguito para mirar qué más pasa con estos fenómenos. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias por este espacio. Y siempre creo que lo que tú dices se me nota, me apasiona la educación, esto ha sido mi vocación de vida, es parte de mi proyecto de vida, y en este momento hago parte de varios colectivos que estamos tratando de capacitar en forma gratuita a aquellos docentes para que su ruta de aprendizaje sea mucho más rápida. Entonces, Muy bueno. muchísimas gracias. No, y ya Muchísimas quedaron gracias por la invitación. conectados contigo con las redes y con lo que nos acabas de decir en Instagram y en Facebook, en LinkedIn. Entonces quedas con un público ahí que seguramente se va a poner en contacto contigo. Mil gracias y muy agradable la conversación. Gracias, Blanca. Que estés muy Chao. bien. Chao.